Firma los papeles, toma el cheque y desaparece de mi vida. La voz de Eduardo era tan fría y pulida como el mármol del penthouse. Frente a él, Elena, su esposa durante 23 años, miraba los documentos del divorcio sobre la mesa de cristal. Su rostro, una máscara de calma que ocultaba la tormenta en su interior. A su lado, Verónica, la joven y ambiciosa amante, se limaba las uñas con una sonrisa de suficiencia, un buitre esperando pacientemente el final. La humillación era total, quirúrgica. Eduardo no solo la estaba reemplazando, la estaba liquidando como a una mala inversión. «Y esto», dijo él, arrancando un cheque de su talonario y arrojándolo sobre los papeles con desdén, «es tu finiquito. Es más de lo que vales en el mercado abierto». Elena miró la cifra. Era insultante, pero en lugar de llorar, algo se endureció en su interior. Miró a Eduardo, al hombre cuyo imperio ella había ayudado a construir desde las sombras, y le hizo una última pregunta, su voz tranquila, pero cortante. «¿Y qué hay de mi proyecto, el atelier de sueños?» Eduardo soltó una carcajada, un sonido feo y sin alegría. «¿Esa idea tuya de vender trapos de ganchillo por internet? Por favor, Elena, vuelve a la realidad. Tu lugar está sirviendo, no creando». En ese instante, él no solo firmó el final de su matrimonio, sin saberlo, acababa de declarar la guerra a la única persona que conocía todas sus debilidades, y acababa de darle el arma más poderosa de todas, una razón para luchar. La vida de Elena con Eduardo había sido una de servicio silencioso y brillantez invisible. Se había enamorado del joven y ambicioso empresario cuando él no era más que un soñador con un pequeño hotel heredado. Ella, una talentosa diseñadora de moda con su propia marca en ascenso, vio en él una pasión que la cautivó. Dejó su propia carrera para unirse a su sueño, convirtiéndose en la arquitecta invisible de su éxito. Mientras él conquistaba el mundo de los hoteles de lujo, era Elena quien elegía la decoración, quien supervisaba las renovaciones, quien creaba la atmósfera de elegancia y confort que convertía sus propiedades en leyendas. Era ella quien organizaba las galas benéficas, usando sus conexiones y su encanto para asegurar millones en donaciones, mientras él se llevaba el crédito en las portadas de las revistas. Su buen gusto, su ojo para el detalle, su comprensión de la psicología del lujo, eran el alma secreta del Imperio Costa, un alma que él había dado por sentada. Verónica era todo lo que Elena no era, ruidosa, llamativa y descaradamente ambiciosa. Era una joven ejecutiva del departamento de marketing que había visto en el aburrimiento de su jefe una oportunidad de oro. Lo sedujo no con amor, sino con la adulación, reflejando su propia grandiosidad, haciéndole creer que él era un titán que merecía una diosa a su lado, no una ama de casa. «Necesitas a alguien que brille contigo, Eduardo, no alguien que pula tu plata», le susurraba, envenenando su mente contra la mujer que le había dado todo. Y Eduardo, en su crisis de mediana edad y su vanidad sin límites, creyó la mentira. Vio en la juventud de Verónica un reflejo de su propio poder, y en la familiaridad de Elena un recordatorio de su propia mortalidad. La decisión de reemplazarla fue tan fría y calculada como una adquisición de empresa. La desechó como a un activo obsoleto, sin darse cuenta de que estaba desechando el corazón de su propio imperio. La caída de Elena fue brutal y deliberada. La noche del divorcio la obligó a irse solo con la ropa que llevaba puesta. Sus tarjetas de crédito conjuntas fueron canceladas antes de que el ascensor llegara al vestíbulo, y el generoso cheque, como un último acto de crueldad sádica, resultó no tener fondos, un detalle que ella descubriría al día siguiente en el banco, en una escena de humillación pública que Eduardo seguramente había imaginado con deleite. Tuvo que vender las pocas joyas que su abuela le había dejado
solo para conseguir un pequeño apartamento en el barrio donde había crecido, un mundo de distancia del lujo al que se había acostumbrado. Durante semanas, la desesperación fue un sabor constante en su boca, una compañera fría en las noches silenciosas. Buscó trabajo en el mundo del diseño, el mundo que había abandonado por él, pero descubrió que Eduardo, con unas pocas llamadas telefónicas, había envenenado su nombre. Poco fiable, emocionalmente inestable, difícil de tratar, decían sus antiguos contactos, repitiendo como loros las mentiras que él había esparcido. Se encontró sola, traicionada y en la lista negra, su identidad profesional borrada por el hombre al que le había dado los mejores años de su vida. La intención de Eduardo no era solo divorciarse de ella, era aniquilarla, asegurarse de que nunca pudiera volver a levantarse, de que siempre fuera un recordatorio de su poder, una víctima de su grandiosidad. No contaba, sin embargo, con la resiliencia de la mujer que había subestimado tan profundamente. Fue en su punto más bajo, limpiando su pequeño apartamento con los últimos productos de limpieza que podía permitirse, que recordó el proyecto que Eduardo había ridiculizado, el Atelier de Sueños. Era una idea que había estado desarrollando en secreto durante años, un concepto de negocio que combinaba la artesanía tradicional con el lujo moderno. Mantas de crochet, hechas con la lana más fina de la Patagonia, cerámicas pintadas a mano por artesanos de pueblos olvidados, jabones orgánicos con fragancias únicas extraídas de la Amazonia. Era una celebración de lo auténtico, de lo hecho a mano, lo opuesto al mundo prefabricado y en masa de los hoteles de Eduardo. Era su alma en forma de productos, una visión que él había llamado trapos de ganchillo. Con el poco dinero que le quedaba, en lugar de pagar el siguiente mes de alquiler, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Apostó por sí misma. No tenía nada que perder. Usó el dinero para comprar la mejor materia prima que pudo encontrar y contactó a 2 artesanas mayores de su barrio, mujeres cuya sabiduría y talento habían sido ignorados por el mundo moderno. Les propuso una sociedad. Ellas aportarían su habilidad y ella, su visión de diseño y su conocimiento del mercado de lujo. Su pequeño apartamento se convirtió en un taller improvisado, un hervidero de creatividad y desesperación. Los días eran largos, las noches aún más. Tejía, diseñaba, empaquetaba, hasta que sus dedos sangraban, impulsada por una mezcla de pánico y una furia fría y creativa. Creó una cuenta simple en una red social, fotografiando sus primeras creaciones con la luz natural de su pequeña terraza. No tenía dinero para marketing, solo la belleza innegable de su trabajo y una historia que aún no estaba lista para contar. Las primeras ventas fueron pocas, a amigos de amigos, pero cada una era una pequeña victoria, una afirmación de que su hobby tenía valor. Y con cada elogio, con cada cliente satisfecho que compartía una foto de su producto, el fuego dentro de ella ardía con más fuerza. No solo estaba construyendo un negocio, estaba forjando un arma hecha de lana, arcilla y una determinación inquebrantable. Mientras Elena construía su pequeño imperio desde las cenizas, Eduardo comenzaba a sentir las primeras grietas en el suyo. Verónica, ahora la señora de la casa, demostró ser una excelente gastadora, pero una terrible socia. Su gusto era ostentoso y vulgar, y sus decisiones sobre la decoración de los nuevos hoteles eran desastrosas. Los clientes de toda la vida comenzaron a quejarse de que los hoteles habían perdido su alma, su elegancia discreta, su calidez. Las tasas de ocupación por primera vez en una década comenzaron a bajar. Eduardo, demasiado orgulloso para admitir su error, culpaba al mercado, a la economía, a todo menos a la ausencia evidente del toque de Elena, la arquitecta silenciosa de su éxito.
El negocio de Elena, mientras tanto, crecía de forma exponencial. Un influyente bloguero de diseño, harto del lujo genérico, descubrió su perfil y escribió un artículo elogioso titulado "El lujo de lo auténtico, el regreso del alma a nuestros hogares". De la noche a la mañana, su pequeña cuenta de Instagram explotó. Los pedidos llegaron a raudales de todo el mundo. Tuvo que contratar a más artesanas, alquilar un taller más grande. El Atelier de Sueños se convirtió en la marca de moda, el secreto mejor guardado de la élite que buscaba algo más que logos y producción en masa. En menos de 2 años, la mujer que Eduardo había despedido con un cheque sin fondos estaba dirigiendo una empresa multimillonaria. La ironía era deliciosa y Elena la saboreaba en silencio. Los mismos hoteles de lujo que antes rechazaban a sus proveedores, ahora suplicaban por tener sus productos en sus suites presidenciales. Las mismas revistas de sociedad que la habían borrado de sus páginas, ahora le rogaban por una entrevista exclusiva. Elena, sin embargo, se mantuvo enfocada. Rechazó todas las ofertas de entrevistas, cultivando un aura de misterio. No buscaba la fama, sino la consolidación. Sabía que su momento de confrontación con Eduardo llegaría, pero no sería en sus términos. Sería en los de ella. Y sería en el escenario más grande posible, donde la humillación no pudiera ser negada ni ocultada, donde la victoria fuera absoluta. Esperó pacientemente, construyendo su imperio, mientras el de él comenzaba a mostrar signos de una lenta y elegante decadencia. Verónica, aburrida de jugar a la señora de la casa y frustrada por la decreciente atención de Eduardo, comenzó a tener aventuras, cada vez menos discretas. Los beneficios de los hoteles Costa cayeron por segundo año consecutivo. Eduardo se volvió más aislado, más amargado, un rey solitario en un castillo que perdía su brillo. No conectaba los puntos, no veía que el alma que le faltaba a sus hoteles era la misma que ahora impulsaba el éxito arrollador de la empresa de su exesposa. Su arrogancia era un velo que le impedía ver la verdad más obvia. El punto de inflexión llegó con la gala anual de Hoteles del Año, el evento más prestigioso de la industria. Eduardo siempre había sido la estrella, ganando el premio principal durante 5 años consecutivos. Pero ese año los rumores eran diferentes. La industria estaba obsesionada con una nueva marca que había redefinido el lujo, el Atelier de Sueños. Y su fundadora, la misteriosa Elena Costa, había sido nominada para el Synthesis Premio a la Innovadora del Año, una categoría que ni siquiera existía antes. Eduardo, al ver el nombre de su exesposa en la lista de nominados, sintió una oleada de pánico y desprecio. ¿Esa mujer? ¿Aquí?, le espetó a su asistente. Debe ser una broma. Su pequeño negocio de mantas no es competencia, es caridad. La noche de la gala, Eduardo llegó con Verónica del brazo, ambos proyectando una confianza que no sentían. El imperio de Eduardo estaba en problemas. Un nuevo hotel competidor, con un diseño fresco y un enfoque en la autenticidad, le estaba robando cuota de mercado a un ritmo alarmante. Y ese competidor, como descubriría más tarde esa noche, tenía una conexión muy directa con Elena. Cuando llamaron a los nominados para el premio a la Innovadora del Año, el nombre de Elena resonó en el salón. Eduardo contuvo una sonrisa burlona, preparándose para aplaudir educadamente la victoria de algún otro nominado. Pero su sonrisa se congeló cuando la vio. No era la mujer gris y cansada que recordaba. Era una visión. Ella subió al escenario con una elegancia y un poder que silenciaron la sala. Llevaba un vestido de alta costura diseñado por ella misma, de un azul profundo que hacía juego con el fuego de sus ojos. No era la esposa invisible, era una fuerza de la naturaleza. Cuando anunciaron su nombre como la ganadora, la ovación fue atronadora. En su discurso, no mencionó a Eduardo.
Agradeció a su equipo de artesanas, a las mujeres que, como ella, habían encontrado una segunda oportunidad, y luego, con una calma aterradora, lanzó la primera piedra. «Mi próximo proyecto», anunció, «es mi más ambicioso hasta la fecha. Lideraré el diseño de interiores de la nueva cadena de hoteles boutique que redefinirá el lujo en este país, los Hoteles Alma». Una humilde artesana convertida en la mayor amenaza para el imperio hotelero de su exmarido. La venganza de Elena apenas comienza. Si quieres descubrir cómo usará su nuevo poder para darle a Eduardo una lección inolvidable, deja tu like y suscríbete al canal. La batalla entre el lujo falso y el alma auténtica está a punto de llegar a su clímax, y te prometemos que el resultado será tan satisfactorio como impactante. La mujer que fue llamada Gris está a punto de pintar el mundo con sus propios colores, y su exmarido se dará cuenta de que el color más peligroso de todos es el de una mujer subestimada. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Hoteles Alma era el nombre del competidor que estaba destruyendo a Eduardo, el proyecto misterioso del que toda la industria hablaba. Nadie sabía quién estaba detrás del diseño, solo que era brillante, fresco, y estaba robando a los clientes más exclusivos de los hoteles Costa. Eduardo miró a Elena en el escenario, su rostro una máscara de incredulidad, y finalmente comprendió. Ella no solo había construido su propia empresa, había estado construyendo en secreto el arma que lo aniquilaría. No era una competencia casual, era una guerra estratégica, y él ni siquiera sabía que estaba en el campo de batalla. La mujer a la que había llamado predecible había orquestado el movimiento más impredecible y devastador de su carrera, usando su propio conocimiento íntimo de sus debilidades contra él. La humillación de Eduardo fue total y pública. El hombre que la había llamado gris y aburrida acababa de verla ser coronada como la mayor innovadora de su industria, mientras ella anunciaba tranquilamente que era la arquitecta de su inminente ruina. Verónica, a su lado, estaba lívida, su rostro una máscara de furia. «Esa bruja», siseó, sus uñas clavándose en el brazo de Eduardo. «Te ha estado saboteando todo este tiempo, ha usado tus secretos contra ti». Pero no era sabotaje, era competencia pura y dura. Era el talento que él había despreciado, ahora florecido y vuelto para reclamar su lugar en la cima, un lugar que él creía que le pertenecía por derecho. La gala, que debía ser su coronación, se había convertido en su funeral, profesional, y todos estaban allí para presenciarlo. Después de la ceremonia, Elena estaba rodeada de un círculo de admiradores y periodistas, todos ansiosos por conocer a la misteriosa mujer que había sacudido la industria. Eduardo, abandonado por sus amigos que ahora pululaban alrededor de la nueva reina, se quedó solo en un rincón, observándola. Finalmente, reunió lo que le quedaba de orgullo y se abrió paso entre la multitud. Se paró frente a ella, su rostro una mezcla de rabia, incredulidad y un respeto a regañadientes que le quemaba la garganta. «¿Cómo?», fue todo lo que pudo decir, la pregunta cargada con el peso de 2 años de ceguera. «¿Cómo lo hiciste?». La multitud se calló, sintiendo el drama del enfrentamiento final entre el viejo rey y la nueva reina. «Me dijiste que mi lugar era sirviendo, no creando», respondió ella, su voz tranquila pero cortante como un diamante. «Decidí demostrar que estabas equivocado. Usé la única cosa que nunca pudiste quitarme, ni despreciar lo suficiente, mi talento. Resulta que mi visión, la que llamaste trapos de ganchillo, vale mucho más que tu imperio de mármol frío». Se inclinó hacia él, su voz un susurro que, sin embargo, todos parecieron oír. «Por cierto, Eduardo, el cheque sin fondos que me diste lo enmarqué. Lo tengo en mi oficina. Es un recordatorio diario de que la mejor venganza no es destruir al otro, sino construir una versión tan exitosa de ti misma que tu pasado, y las personas en él se vuelvan
completamente irrelevantes. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y se giró de nuevo, como si hubiera olvidado un último detalle. «Ah, y una cosa más», dijo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Verónica, deberías revisar los cargos en tu tarjeta de crédito platino. Parece que ha estado financiando un estilo de vida muy lujoso para su entrenador de tenis personal. Un hombre muy joven y muy en forma. Siempre supe que tenías un gusto terrible para las segundas esposas, pero esto es un nuevo nivel de cliché». Y con esa última y devastadora estocada se alejó, dejando a Eduardo solo en el centro de la sala, no solo como un empresario derrotado, sino también como un tonto humillado, su vida personal y profesional implosionando simultáneamente bajo las luces brillantes de la gala. La caída de Eduardo fue tan espectacular como el ascenso de Elena. La noticia de que ella era la mente maestra detrás de Hoteles Alma, combinada con el escándalo de la infidelidad de 1900. Verónica lo destruyó. Los inversores, atraídos por la visión fresca de Elena y asqueados por el drama de Eduardo, comenzaron a retirar su capital de los anticuados Hoteles Costa. Verónica, enfrentada a la evidencia de sus infidelidades y a un acuerdo prenupcial de hierro que Elena había ayudado a redactar años atrás, se fue con casi nada. Eduardo se encontró solo, viendo cómo su imperio se desmoronaba, no por una crisis de mercado, sino por la simple fuerza de una idea mejor, una idea que él había tenido en sus manos y había ridiculizado. 6 meses después, en la inauguración del primer Hotel Alma, la obra maestra de Elena, toda la industria estaba presente. El hotel era impresionante, una fusión de lujo moderno y calidez artesanal. Cada detalle una celebración de la autenticidad y el diseño con alma. Elena, ahora una de las figuras más poderosas de la industria, dio el discurso inaugural. Y en la última fila, de pie y casi irreconocible sin su aura de poder, estaba Eduardo. Había perdido peso, su traje parecía un poco grande, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo un cansancio profundo. Había venido no como un rival, sino como un estudiante, un fantasma en la celebración de la mujer a la que había creado y destruido. Al final del evento, mientras Elena era felicitada por un círculo de admiradores, él se acercó, esperando pacientemente su turno. Cuando finalmente quedaron cara a cara, el silencio entre ellos estaba cargado de historia. «Tenías razón, Elena», dijo su voz ronca. «Tuve el alma de mi empresa en mis manos y la dejé ir. La estrangulé con mi propio ego». Ella lo miró, y en sus ojos no había triunfo ni rencor, solo una tranquila sabiduría. «El alma no se puede poseer, Eduardo», respondió ella. «Solo se puede cultivar, y tú dejaste de regar el jardín hace mucho tiempo». La metáfora era simple, directa y absolutamente cierta. Él había dejado que su jardín se secara mientras buscaba flores de plástico. «He venido a pedirte perdón», continuó, «no por perder mi empresa, eso me lo merecía, sino por no haberte visto, por haber confundido tu fuerza con sencillez y tu lealtad con falta de ambición. Fui un tonto, y perdí lo único que realmente importaba». Las palabras eran sinceras, nacidas de meses de soledad y autorreflexión. Elena lo escuchó, y por primera vez desde su divorcio, sintió una punzada de la vieja compasión que una vez había sentido por él. Vio al hombre detrás del monstruo, al joven ambicioso del que se había enamorado, ahora perdido y roto. «El perdón no es algo que yo pueda darte, Eduardo», dijo ella suavemente. «Es algo que tienes que encontrar tú mismo. Pero puedo ofrecerte algo», añadió, viendo la desesperación en sus ojos. «Un trabajo». La oferta lo dejó atónito. «¿Un trabajo? ¿Para ti?» «No para mí, para mi fundación», explicó ella. «Con el éxito del atelier y de los hoteles, he creado una fundación para apoyar a artesanos y diseñadores emergentes. Gente como las mujeres que me ayudaron a empezar.
Necesito a alguien que entienda el lado duro de los negocios, que sepa cómo transformar una pequeña idea en un imperio. Necesito a alguien que sepa exactamente cómo no tratar a las personas con talento. Necesito tu experiencia, tu sabiduría ganada a pulso. La oferta era a la vez un salvavidas y una prueba. Era una oportunidad para que él usara su formidable talento para el bien, para redimirse no con palabras, sino con acciones. Era también una inversión de poder total y absoluta. La mujer a la que había despedido y humillado ahora le estaba ofreciendo un puesto, convirtiéndose en su jefa. La ironía era tan perfecta, tan poética, que Eduardo no pudo evitar soltar una risa amarga y temblorosa. ¿Y si digo que sí?, preguntó. Entonces tendrás que empezar desde abajo, respondió ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Y tendrás que llamarme jefa, y te aseguro que seré mucho más exigente de lo que tú jamás fuiste conmigo. Eduardo la miró, a la mujer que había sobrevivido a su crueldad y había emergido más fuerte, más sabia y más exitosa que él. Vio en su oferta no una humillación, sino una gracia inesperada, una segunda oportunidad que no merecía en absoluto. «Acepto», dijo, su voz apenas un susurro. Y en ese momento, el ciclo de venganza se rompió, reemplazado por algo mucho más complejo e interesante, la posibilidad de la redención. La batalla había terminado, no con la aniquilación de uno por el otro, sino con una rendición que abría la puerta a una nueva forma de colaboración, una basada en el respeto mutuo y las lecciones dolorosamente aprendidas. La noticia de que Eduardo Costa trabajaría para la fundación de su exesposa sacudió de nuevo a la industria. Algunos lo vieron como su humillación final, pero otros, los más sabios, lo vieron como lo que era, un acto de un coraje inmenso. El hombre que lo había tenido todo estaba dispuesto a empezar de nuevo desde cero, a aprender de la mujer a la que había despreciado. Se convirtió en una historia de redención tan poderosa como la de la propia Elena. Juntos, su improbable alianza se convirtió en una fuerza imparable para el bien, transformando la industria del diseño y la artesanía. Elena nunca volvió con él. Su amor romántico se había extinguido hacía mucho tiempo, reemplazado por las cicatrices de la traición. Pero encontraron una nueva forma de relación, una basada en un propósito compartido y un profundo respeto mutuo. Se convirtieron en los mejores socios, en confidentes, en una extraña y funcional forma de familia. Demostraron que el perdón no siempre significa olvidar y que a veces las relaciones más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que tienen el coraje de reconstruirse de una forma completamente nueva y diferente, sobre los cimientos de la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Y así, la mujer que fue desechada por ser gris, pintó el mundo con los colores más vibrantes de la autenticidad y la compasión. Y el hombre que vivía en un palacio de mármol frío encontró finalmente el calor en el simple acto de ayudar a otros a construir sus propios sueños. Su historia es un recordatorio de que la mejor venganza no es la destrucción, sino un éxito tan rotundo y significativo que hace que tu enemigo se cuestione todo su sistema de valores y quizás, solo quizás, lo inspire a cambiar. El atelier de sueños se convirtió en un imperio global, un símbolo del lujo consciente. Pero para Elena, su mayor logro no fueron los números de ventas, sino la fundación. Cada vez que veía a un joven diseñador recibir la financiación que necesitaba, cada vez que veía a una comunidad de artesanas prosperar, sentía que estaba cumpliendo su verdadero propósito. Había transformado su dolor personal en una plataforma para el empoderamiento colectivo, y en ese acto de generosidad encontró una paz y una satisfacción que ninguna venganza
podría haberle dado. Su victoria no fue solo sobre Eduardo, fue sobre el sistema que él representaba. La dinámica en la fundación era fascinante. Eduardo, acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo se doblegara a su voluntad, tuvo que aprender el arte de la escucha. Elena lo puso a cargo del programa de mentoría para los nuevos artesanos, una tarea que lo obligaba a interactuar directamente con la gente que antes habría considerado invisible. Al principio fue torpe, su lenguaje corporativo chocando con la realidad terrenal de los artistas, pero lentamente, bajo la guía paciente de Elena, comenzó a cambiar. Aprendió a ver el valor no en las proyecciones de ventas, sino en la pasión de un ceramista, en la habilidad de una tejedora. Empezó a entender que el alma de la que hablaban los clientes no era un concepto de marketing, sino el resultado tangible de un trabajo hecho con amor. Hubo un momento clave en su transformación. Estaba visitando a una cooperativa de bordadoras en una remota aldea de montaña, un proyecto financiado por la fundación. Una de las ancianas, la líder de la cooperativa, le ofreció una taza de café en su humilde casa. Mientras hablaban, ella le mostró un intrincado tapiz que contaba la historia de su pueblo. «Cada hilo es una vida, una historia», le dijo. «Algunos son brillantes, otros oscuros, pero juntos crean algo hermoso». Eduardo miró el tapiz y por primera vez comprendió la metáfora de su propia vida. Vio sus hilos oscuros, su arrogancia, su traición, y vio los hilos brillantes que Elena y ahora esta comunidad estaban tejiendo a su alrededor. Ese día, algo fundamental se sanó dentro de él. La fundación se convirtió en un fenómeno. La historia de Elena y Eduardo, en lugar de ser un escándalo, se convirtió en una poderosa narrativa de redención que atrajo a donantes y socios de todo el mundo. Se convirtieron en un ejemplo improbable de cómo el conflicto puede transformarse en una colaboración fructífera. Daban conferencias juntos, su química una mezcla de respeto tenso y un humor irónico que fascinaba a las audiencias. Elena fue la mejor adquisición hostil que nunca supe que necesitaba, bromeaba Eduardo. Y ella respondía, y Eduardo es el recordatorio constante de que incluso los activos más tóxicos pueden ser reestructurados con la estrategia adecuada. Verónica, por su parte, se desvaneció en la irrelevancia. Su historia se convirtió en una advertencia en los círculos sociales sobre los peligros de apostar por el caballo equivocado. Sin el poder y el dinero de Eduardo, su belleza superficial resultó ser un activo devaluado. Su caída no fue un drama ruidoso, sino un lento y silencioso descenso a la mediocridad. El peor de los castigos para alguien que había vivido para ser el centro de atención. Su destino fue un contrapunto silencioso al vibrante renacimiento de Elena y Eduardo, una prueba de que una vida construida sobre la superficialidad es, en última instancia, insostenible. El imperio de Hoteles Alma floreció bajo la dirección creativa de Elena. Cada hotel era una obra de arte, una celebración de la artesanía local y el diseño sostenible. Se convirtieron en el nuevo estándar de oro del lujo, no por su opulencia, sino por su autenticidad. Irónicamente, el éxito de sus hoteles ayudó a financiar la fundación a una escala aún mayor, creando un ciclo virtuoso donde el éxito comercial alimentaba el impacto social. Elena había demostrado que era posible ser a la vez una artista visionaria y una empresaria pragmática, rompiendo todos los estereotipos que Eduardo una vez había proyectado sobre ella. Un día, años después, Eduardo estaba en su pequeña oficina en la fundación, revisando propuestas. Elena entró y le dejó una taza de café en el escritorio, un eco de su antigua vida, pero con los roles completamente invertidos. «¿Recuerdas el día de nuestro divorcio?», preguntó él de repente. «Recuerdo cada segundo»,
respondió ella, su voz sin amargura. Ese día me dijiste que mi lugar era sirviendo, no creando, y tenías razón, en cierto modo. Él la miró, confundido. Mi mayor creación, continuó ella, no ha sido un vestido o un hotel. Ha sido esta fundación. Y esta fundación es, en su esencia, un acto de servicio. Así que, al final, encontré mi lugar sirviendo. Solo que no de la manera que tú imaginabas. La profundidad de su perspectiva lo dejó sin palabras. Ella había tomado su mayor insulto y lo había transformado en su mayor fuente de orgullo. Había redefinido el servicio no como un acto de sumisión, sino como la forma más elevada de propósito. En ese momento, Eduardo comprendió la verdadera magnitud de la mujer que tenía delante. Su grandeza no residía solo en su talento para el diseño o los negocios, sino en su capacidad alquímica para transformar el veneno en medicina, la humillación en honor. Era una lección de gracia que él seguiría aprendiendo por el resto de su vida. La historia de Elena y Eduardo nos enseña que el perdón no siempre significa reconciliación, pero siempre puede abrir la puerta a la redención. Nos recuerda que las segundas oportunidades no son sobre volver al pasado, sino sobre construir un futuro diferente con la sabiduría que nos han dejado nuestras heridas. Su viaje, desde un penthouse frío hasta un taller de artesanos, demuestra que el verdadero éxito no se mide por la altura de nuestros edificios, sino por la profundidad de nuestras conexiones y el impacto positivo que dejamos en el mundo. Es una celebración de la resiliencia, del espíritu humano y del poder transformador de la humildad. Al final, Elena no necesitaba la venganza. Su éxito fue su declaración, su paz fue su victoria, y su capacidad para ofrecerle a Eduardo una vía de redención fue su triunfo final. No lo hizo por él, sino por ella misma, porque entendió que aferrarse al rencor solo la habría mantenido encadenada a un pasado que ya no le pertenecía. Al liberarlo, se liberó a sí misma por completo, demostrando que la forma más elevada de poder no es la capacidad de destruir a tus enemigos, sino la capacidad de hacerlos irrelevantes para tu propia felicidad, y quizás, incluso, convertirlos en aliados en una causa mayor. El Atelier de Sueños y los Hoteles Alma se convirtieron en estudios de caso en las escuelas de negocios, ejemplos de cómo la autenticidad y el propósito podían ser motores de una rentabilidad extraordinaria. Elena, la mujer que había sido borrada de la historia de su propio éxito, se convirtió en la protagonista mucho más grande y significativa. Su legado no fue solo de productos hermosos, sino de un nuevo modelo de negocio, uno que demostraba que se podía ser exitoso y decente al mismo tiempo. Una idea revolucionaria en el mundo despiadado que Eduardo había habitado durante tanto tiempo. Eduardo, por su parte, encontró una forma de paz en su nuevo rol. Se convirtió en un mentor genuino para los jóvenes diseñadores de la fundación. Descubrió una alegría en ver florecer el talento de otros que nunca había sentido al cerrar sus propios tratos. La ironía de su situación nunca lo abandonó. El hombre que había despreciado la creatividad de su esposa ahora dedicaba su vida a cultivarla en otros. Fue su penitencia y al mismo tiempo su salvación. Aprendió que la verdadera inmortalidad no reside en los edificios que llevan tu nombre, sino en las semillas de oportunidad que siembras en la siguiente generación. La relación de Elena con las artesanas que formaron el núcleo de su empresa se convirtió en el corazón de su imperio. No eran empleadas, eran socias. Implementó un modelo de participación en los beneficios que las convirtió en dueñas de su propio éxito. La mujer a la que le habían negado su parte justa de un imperio, se aseguró de que las mujeres que trabajaban con ella siempre recibieran la suya. Su empresa no era solo un negocio, era una comunidad,
una hermandad, una prueba de que un liderazgo basado en la justicia y la generosidad podía ser inmensamente poderoso y exitoso. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Un día, la hija de una de las primeras artesanas de Helena, que ahora estudiaba diseño en la universidad gracias a una beca de la fundación, le preguntó a Helena cuál había sido el momento más difícil de su carrera. Helena pensó en el día del divorcio, en el cheque sin fondos, en la humillación, pero luego sonrió. «El momento más difícil», respondió, «siempre es justo antes de darte cuenta de que tu mayor debilidad percibida está a punto de convertirse en tu mayor fortaleza. El momento en que decides dejar de llorar por la puerta que se cerró y empiezas a construir una nueva, más grande y mucho más hermosa». Y así, la historia que comenzó con un final amargo se convirtió en una celebración de los nuevos comienzos. Demostró que el divorcio no tiene por qué ser el final de una historia, sino el comienzo de dos nuevas narrativas, a menudo más auténticas y satisfactorias. La de Helena, un viaje de empoderamiento y creación, y la de Eduardo, un viaje más difícil y tortuoso, pero igualmente importante, de redención y autodescubrimiento. Ambos tuvieron que perder la vida que habían construido juntos para encontrar las vidas que estaban destinados a vivir por separado, pero conectados por un propósito común. Al final, la verdadera lección no es sobre el éxito empresarial o la venganza, es sobre el valor de Helena para apostar por sí misma cuando no tenía nada, el valor de Eduardo para admitir su fracaso y empezar de nuevo desde la humildad, y el valor de ambos para transformar una historia de traición en una de colaboración. Su legado conjunto es un recordatorio de que las cicatrices pueden convertirse en mapas, y que a veces las caídas más duras son las que nos enseñan a volar más alto, no solos, sino ayudando a otros a encontrar sus propias alas. Años después, en una gala benéfica para la fundación, Helena y Eduardo se encontraron en la terraza, observando la ciudad iluminada. Se habían convertido en una presencia familiar el uno para el otro, dos veteranos de una guerra personal que habían encontrado una paz duradera. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Eduardo en voz baja, una pregunta que nunca se había atrevido a hacer. ¿De haberte dejado? Helena se giró, su rostro sereno bajo la luz de la luna. No, dijo honestamente, me arrepiento del dolor que pasamos, pero no de la vida que construí a partir de él. El fuego que casi consume se convirtió en la forja que me hizo más fuerte. Y a ti también, Eduardo, a ti también. Él asintió, aceptando la dolorosa verdad de sus palabras. La Fundación Atelier de Sueños se convirtió en un movimiento global. Su modelo de negocio, que combinaba el lujo con la sostenibilidad y la justicia social, se estudió en las principales escuelas de negocios del mundo. Helena, la mujer que había sido descartada por ser gris, se convirtió en un ícono, una Steve Jobs del mundo artesanal, admirada por su visión, su integridad y su capacidad para construir un imperio con alma. Pero para ella, su mayor logro no eran las portadas de las revistas, sino las cartas que recibía de mujeres de todo el mundo, diciéndole que su historia les había dado el coraje para empezar de nuevo, para apostar por sus propios sueños. Eduardo, por su parte, encontró su redención en el anonimato, se retiró de la vida pública, dedicando su tiempo y su considerable inteligencia a la estructura de la fundación. Se convirtió en el genio silencioso detrás de la operación, el hombre que se aseguraba de que la visión de Helena tuviera los cimientos para durar para siempre. Descubrió una satisfacción en este papel secundario que nunca había conocido como protagonista. La paz, descubrió, no venía de ser admirado,
sino de admirar algo más grande que uno mismo y de dedicar su vida a servirlo. Su ego, que una vez había sido un monstruo voraz, finalmente se había calmado. La historia de su improbable colaboración se convirtió en una leyenda en la industria, una parábola sobre el poder de la transformación. Demostró que el final de una relación no tiene por qué ser el final del respeto, y que a veces las alianzas más poderosas se forjan no en la similitud, sino en el reconocimiento de las fortalezas complementarias. Juntos, fueron la prueba viviente de que del conflicto puede nacer la creatividad, y que del perdón, aunque no sea romántico, puede surgir una forma de amor aún más duradera. El amor de un propósito compartido, una misión para hacer del mundo un lugar un poco más hermoso y justo. Un día, una joven periodista le preguntó a Elena cuál era el secreto de su éxito. Ella sonrió y contó la historia del cheque sin fondos. Ese día, dijo, Eduardo me dio el mayor regalo de mi vida. Me quitó todo, y al hacerlo me obligó a descubrir lo único que realmente me pertenecía, mi propio talento. Me enseñó que la verdadera seguridad no proviene de una cuenta bancaria o de un esposo rico, sino de la confianza inquebrantable en tu propio valor. Y eso es algo que nadie te puede quitar. La periodista, esperando una historia de amargura, se encontró con una de gratitud. La lección final de una mujer que había aprendido a convertir cada obstáculo en un escalón. Y así, la mujer que fue desechada por ser predecible, se convirtió en la fuerza más impredecible e innovadora de su industria. Y el hombre que vivía en un palacio de cristal frío encontró finalmente el calor en el simple acto de ayudar a otros a construir sus propios sueños. Su historia es un recordatorio de que la mejor venganza no es la destrucción, sino un éxito tan rotundo y significativo que hace que tu enemigo se cuestione todo su sistema de valores y quizás, solo quizás, lo inspire a cambiar, no por ti, sino por él mismo. La verdadera victoria no es derrotar al otro, es superarlo de tal manera que su antigua opinión sobre ti se vuelva completamente irrelevante. El legado de Elena no se midió en 1900, los hoteles que diseñó o en los beneficios que generó su empresa. Se midió en las miles de artesanas a las que dio un trabajo digno, en los diseñadores a los que inspiró y en la industria que ayudó a transformar. Demostró que el lujo no tenía por qué ser sinónimo de explotación y que la belleza más auténtica reside en las cosas hechas con tiempo, cuidado y sobre todo, con alma. Su atelier de sueños no era solo una marca, era una filosofía, un movimiento que abogaba por un mundo donde el valor se medía por la calidad y la humanidad, no por la velocidad y el beneficio. Eduardo, en sus últimos años, se convirtió en una figura paterna para los jóvenes talentos de la fundación. Les enseñó sobre contratos, logística y estrategia de mercado, protegiéndolos de los mismos depredadores que él una vez había sido. Encontró en su papel de mentor una forma de reparar el daño que había causado en el pasado, una forma de equilibrar la balanza. Su viaje desde la cima de la arrogancia hasta la humildad del servicio fue su verdadera obra maestra, una construcción mucho más compleja y significativa que cualquiera de sus hoteles de lujo. Murió en paz, sabiendo que había dejado el mundo un poco mejor de como lo había encontrado. La historia de Elena y Eduardo es un testimonio del poder de la resiliencia y la redención. Nos enseña que nuestras mayores caídas pueden ser el preludio de nuestros mayores ascensos, y que el final de una historia es a menudo solo el comienzo de otra, más rica y más significativa. Nos recuerda que el valor de una persona no se encuentra en la opinión de los demás, sino en su propia e inquebrantable creencia en su talento y en su propósito, y nos muestra que el perdón, en su forma más elevada,
no es olvidar, sino transformar el dolor en una fuerza para el bien, para uno mismo y para los demás. Al final, la verdadera historia de amor no fue la de Elena y Eduardo, sino la de Elena consigo misma. El viaje de redescubrir su pasión, de construir su propio imperio, de definir el éxito en sus propios términos. Su relación con Eduardo se convirtió en una nota a pie de página en la gran novela de su vida, un catalizador necesario para su propia y espectacular transformación. Demostró que la pareja más importante que una mujer puede tener es su propia ambición, y que el amor más duradero es el que se siente por el propio trabajo, la propia creación, el propio y único sueño. La Fundación Atelier de Sueños continuó prosperando mucho después de que ellos se fueran, dirigida por una nueva generación de líderes que habían aprendido de su ejemplo. Se convirtió en un monumento a su improbable historia, un lugar donde la excelencia y la empatía no eran objetivos contrapuestos, sino las dos caras de la misma moneda. La historia de la mujer que fue despedida con un cheque sin fondos y que volvió para cambiar una industria se contaba a los nuevos empleados como una leyenda, un recordatorio de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe subestimar el poder de una buena idea y de una mujer decidida. Y así, la justicia en esta historia no fue un acto de venganza, sino un acto de creación. Elena no destruyó el imperio de Eduardo, simplemente construyó uno mejor, más ético y más hermoso. Su victoria no fue hacerle pagar por su traición, sino demostrarle y al mundo que el talento y la visión que él había despreciado eran, de hecho, invaluables. La lección final no fue sobre cómo destruir a un enemigo, sino sobre cómo volverse tan exitoso y completo que tus enemigos se conviertan en una nota irrelevante en la sinfonía de tu vida, un eco lejano de un pasado que ya no tiene poder sobre ti. El Hotel Alma que Elena diseñó se convirtió en el mejor del mundo, ganando todos los premios posibles. En su suite principal, sobre la chimenea, no había un cuadro caro, sino un pequeño marco de plata. Dentro no había una foto, sino un viejo cheque cancelado, con la firma arrogante de Eduardo. Era el único trofeo que Elena había guardado de su batalla, un recordatorio silencioso, no de su humillación, sino del día en que se dio cuenta de que era libre, del día en que el final de su antigua vida se convirtió en el verdadero comienzo de su leyenda. ¿Crees que la mejor venganza es el éxito? Si esta historia de empoderamiento y redención te ha inspirado, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la fuerza interior siempre triunfa sobre la arrogancia. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble forma en que Elena transformó su dolor en un imperio? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que nos recuerdan el poder de creer en uno mismo.